De acuerdo a la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, encontramos que ésta tiene lugar cuando se arresta, detiene o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de la libertad de alguna forma por agentes gubernamentales, o son grupos organizados que actúan en nombre del Estado, y que posteriormente niegan dar conocimiento de su paradero o niegan haberlos detenido en contra de su voluntad. De acuerdo al autor Pietro Taibi, la definición de desaparición forzada está integrada por tres elementos: la privación de la libertad, la denegación de información a los familiares y el sujeto activo al cual se le priva su libertad. En lo que respecta a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la desaparición forzada violenta principalmente al artículo 1, artículo 4, artículo 14, artículo 16 y el artículo 17 de este ordenamiento. Las leyes federales y locales que regulan a la desaparición forzada es la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el Estado Libre y Soberano de México. En el ámbito internacional encontramos a la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. La sentencia que vamos a analizar tiene fecha de 26 de noviembre de 2013, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Osorio Rivera y familiares contra Perú. Para ponernos en contexto, desde comienzos de la década de los 80 hasta finales del año 2000, se vivió en Perú un conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas militares, en los que se agudizó una práctica de violaciones a derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, cuando se presumía que alguna persona era parte de estos grupos armados. Los hechos del presente caso tuvieron lugar el día 28 de abril de 1999 en la provincia de Cajatambo, departamento de Lima, cuando el señor Jeremías Osorio Rivera y su primo fueron detenidos arbitrariamente por una patrulla del ejército peruano. Posteriormente, su primo fue liberado. Sin embargo, el señor Jeremías Osorio Rivera fue trasladado a la base contrasubversiva de Cajatambo el día 30 de abril de 1991, donde fue sujeto de actos de tortura. Después de eso, ninguno de sus familiares tuvo conocimiento del paradero de la víctima. Más de 20 años después de la desaparición forzada de la presunta víctima, aún no se conoce toda la verdad sobre los hechos, y las instancias internas del Estado de Perú no han dado respuesta ni solución a los hechos que acontecieron anteriormente. La Corte estableció en sus argumentos que aun cuando la detención inicial fue realizada conforme a las atribuciones que tenían las fuerzas militares durante el estado de emergencia en la provincia de Cajatambo, la privación de la libertad del señor Osorio Rivera por parte de los agentes militares fue un paso previo para su desaparición. Así también, el traslado del señor Osorio Rivera, privado de la libertad a la base militar, constituyó un abuso de poder, que bajo ningún concepto puede ser entendido como el ejercicio de actividades militares para garantizar la seguridad nacional. Así también, el señor Osorio Rivera fue puesto en una situación de vulnerabilidad y riesgo de sufrir daños irreparables en su integridad personal y en su vida. Su desaparición es contraria al derecho a la libertad personal, ya que la detención lo colocó en una grave situación de vulnerabilidad y riesgo de sufrir daños irreparables a su integridad personal y a su vida, así como sufrió un trato contrario a la dignidad inherente al ser humano mientras se encontraba bajo custodia estatal. La desaparición forzada de Jeremías Osorio Rivera y la ejecución en secreto sin fórmula de juicio,
seguida del ocultamiento del cadáver, con el objeto de borrar toda huella material del crimen y procurar la impunidad de quienes lo cometieron, significa una violación del derecho a la vida. Siendo puesto en una situación de indeterminación jurídica, impidió su posibilidad de ser titular o ejercer en forma efectiva sus derechos en general, lo cual constituye una violación a su derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Asimismo, el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima, lo cual es una consecuencia directa a la desaparición forzada, pues causa un severo sufrimiento por el hecho mismo a los familiares de ellos. La Corte resolvió que el Estado es responsable por la desaparición forzada del señor Jeremías Osorio Rivera y por la violación de sus derechos a la libertad personal, integridad, vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica, así como a las garantías judiciales y protección judicial, por lo que el Estado debe iniciar y realizar las investigaciones y procesos necesarios con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como sancionar a los responsables de la desaparición forzada. El Estado debe brindar el tratamiento médico y psicológico a las víctimas que así lo soliciten, así como otorgar a los hijos del señor Jeremías Osorio Rivera una beca en alguna institución pública del país para realizar sus estudios o capacitarse en algún oficio. También debe adoptar las medidas necesarias para reformar en un plazo razonable su legislación penal a efecto de la tipificación de esta actividad como un delito. Y por último, debe implementar programas permanentes de derechos humanos y derecho internacional humanitario en las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas. Considero que los argumentos de la sentencia están fundamentados en los juicios de ponderación, donde no se puede potencializar un derecho en detrimento del otro, aun cuando el país se encuentra en un estado de necesidad. Muchas gracias.